Hola mi gente, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías de Kerem Bürsin y de Maha Haider. Para las personas que no conozcan quién es Maha, yo les voy a dar como un adelanto, una información para ponerlos en contexto. Maha Haider es la directora artística de muchos trabajos de Kerem Bürsin. Ella es amiga de Inan Kirdemir y es como la mente creativa de algunos trabajos, como les decía, de Kerem. Ejemplo de ello es el desfile que hizo hace poco en Milán de Dolce & Gabbana. Ella fue la persona que estuvo al tanto o en dirección al mando de este proyecto de Kerem. Pero hay muchos rumores en redes sociales que están diciendo de que hay una posible conexión entre Maha y Kerem. Eso es lo que le vamos a preguntar al tarot ahora. Vamos a preguntarle si hay alguna conexión amorosa entre Maha y Kerem. Si pueden ver la tirada anterior que yo hice de Kerem para el mes de julio, yo les hablé de que en uno de sus viajes podría haber alguna conexión con una mujer. Vamos a ver si esta es la mujer que apareció en esa tirada. Vamos a preguntarle a las cartas. Dime lo que no se ve. Dime lo que no se ve. Kerem tiene alguna conexión amorosa con Maha Haider. Siete de bastos. Seis de oros. El sol. El ermitaño. El carro. El 5 de bastos. Caballero de oros. El paje de espadas. Y la luna. Bueno, aquí en esta tirada me sale mayormente energías no compatibles desde el punto de vista amoroso. Podemos ver aquí, esta carta del ermitaño me está marcando distancia entre los dos. Es decir, aquí me está como diciendo, hay un terreno que es el profesional, lo laboral, donde hay como una línea roja que no se pasa. Por lo tanto, estas cartas me están hablando de una relación entre Maha y Kerem que es por el momento profesional. No veo en estas cartas de aquí, en estas energías, que haya algo más que no sea de corte laboral o de trabajo. Ahora, si bien esta carta del sol y esta carta de la luna me hacen dudar un poco, ¿por qué? Porque en la carta del sol aquí hay energías en donde los dos sienten felicidad cuando están juntos. Hay algo especial que Kerem le ve a Maha que le agrada y viceversa. Algo le ve Maha a Kerem que le agrada y que le gusta. Entonces, la luna me está poniendo el punto final aquí en esta tirada
y me está diciendo que hay una especie de confusión, que las cosas no están claras, que quizás se puede mezclar lo laboral con lo sentimental. Por lo tanto, vamos a hacer otra lectura para definir bien este tema de la confusión que puede haber ahí sobre ese sentimiento que veo en los dos de que se admiran tanto el uno como el otro, porque más bien yo veo como una admiración, pero hasta el momento veo como que hay un límite, una línea roja entre el trabajo y otra cosa que pueda surgir, como que han marcado bien las distancias y han marcado límites para que no se pasen ni el uno ni el otro, pero evidentemente hay energías de admiración y al final una confusión. Quiero saber. Dime lo que no se ve, dime lo que no se ve. ¿Podrá existir alguna relación amorosa entre Kerem Bürsin y Maha Haider en el futuro? ¿Podrá existir alguna relación amorosa entre Kerem Bürsin y Maha Haider en el futuro? Vamos allá. 4 de espadas. Siete de copas. Nueve de oros. Dos de copas. Y la reina de bastos. Bueno, esta tirada está muy clara, muy clarita. A ver, miren, por el momento las cosas están como detenidas. Yo les había comentado, yo les voy a dejar al final del video, de este video, el que yo hice de Kerem Bürsin para los pronósticos del mes de julio, en donde yo predije que en uno de sus viajes él iba a tener un contacto con una mujer, pero que quizás por temas de trabajo de Kerem, lo más probable, quizás por temas de trabajo también de la mujer, esa relación en julio no iba a prosperar, no iba a florecer, no iba a fructificar. De eso me está hablando esta carta, de una pausa, de algo que se va a hacer esperar. Pero señoras y señores, estas cartas que están aquí me están hablando que en un futuro sí hay posibilidades de que ellos puedan tener algún tipo de romance. Aquí esta carta me está hablando que hay muchas tentaciones carnales, pero también hay muchas indecisiones. Pero esta carta me habla de gusto físico. Si bien es cierto que en la tirada anterior vimos de que había una línea roja y que ellos tenían muy bien definidos los límites entre trabajo y otra cosa que pudiera surgir, algún vínculo sentimental, eso estaba bien claro y bien definido, de que ellos tenían eso separado, llevan colaborando mucho tiempo, pero sí hay un grado de admiración y por algo se empieza. Hay una admiración mutua. Y aquí ya me está hablando de lo carnal, de lo físico, de un gusto que va más allá de una admiración. Ahora, Maha en estos momentos está muy concentrada en
su profesión, en su trabajo, en ganar dinero, en tener un estatus a nivel de su profesión, escalar. Ella quiere ganar mucha plata, ganar mucho dinero y tener como un estatus. Ella está en búsqueda de eso. Keren también está trabajando mucho, por eso le decía, miren las predicciones de Julio para que vean de que como que esa relación que supuestamente estoy casi segura que es esta, no iba a prosperar, por lo menos para el mes de julio. Pero miren este 2 de copas, señoras y señores. Aquí hay un posible romance entre los dos. Y como yo les digo a ustedes, esto no quiere decir de que Keren y Maja se vayan a casar y que vayan a tener hijos y que vayan a hacer una vida juntos. Estamos hablando de romances. Estamos hablando de pasar unos días juntos, de divertirse, de un amorío, de pasársela bien. Pero está aquí. Miren las energías aquí, el 2 de copas. Aquí terminamos con la reina de bastos, que esta es Maja. La espejamos con el 4 de espadas y vemos que en esta pausa inicial que está viendo en el momento, en el mes de julio no vamos a ver nada. Podrán tener intercambios de mensajes, algún tipo de llamadas, de comunicación, pero eso no va a ir más allá por las agendas tan apretadas que tienen los dos. Están enfocados en el trabajo, pero sí me está hablando esta reina de bastos de que más adelante ella sí va a tomar acción. O ella va a accionar con Keren o se va a dejar pretender por Keren, pero ella sí va a tomar acción y la veo como moviéndose en ese sentido. Por lo tanto, sí hay posibilidades de que haya un romance con esta chica, con Maja Haider. Y bueno, veremos en tiradas y lecturas posteriores más adelante. Vamos a seguirle la pista a esto. El potencial está. Aquí el potencial está dado para que ellos en un futuro sí puedan tener algo. Como les digo, veo aquí algo pasajero, algo que es carnal, algo que no trasciende. ¿Ok? Entonces vamos a dejar para más adelante hacerle otra tirada a ver cómo va evolucionando estas energías en un futuro. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.